Sean todos bienvenidos. Quien les habla, Magdalena Mendoza. Hoy vamos a hablar un tema que es muy importante, demasiado, diría yo, demasiado importante, y que debemos tomar en cuenta. Todos los seres humanos debemos tomar en cuenta esta palabra, este tema, porque es demasiado importante. ¿Tú sabías que un día todo ser humano se va a presentar delante del Señor? Algunos para recibir justicia de parte de Él, pero otros para recibir su ira. Y yo te pregunto en este momento, ¿sabes tú en cuál de esos grupos te encuentras? En el desarrollo de esta palabra vamos a ver, a la luz de la Biblia, qué es lo que nos quiere decir. Y cada uno de nosotros pues debe analizarse y tomar la decisión que tenga que tomar para cambiar su vida. Miren, estamos en los últimos tiempos. Eso lo podemos observar muy fácil. Nos damos cuenta de ello. Estamos en los últimos tiempos. La justicia. La justicia es uno de los atributos de Dios. El atributo es una cualidad, es una propiedad. Y en este caso se trata del Señor, que es lo que Él es completamente. El Señor es justo, el Señor es la justicia. Esa es su naturaleza y no cambia. Dice en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Nosotros no nacemos siendo justos, pero podemos ser justos. ¿Cómo? Hay 5 acciones, 5 verbos, que si los ponemos en práctica, siempre cambiarán nuestra vida. Y la cambiarán para bien. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son esos verbos que yo debo tomar en cuenta, que yo debo practicar para llevar una vida agradable delante de mi Señor? Estaremos hablando de ellos. Y créeme, mira, te lo digo sinceramente, si tú los pones en práctica, tu vida va a cambiar para bien delante del Señor y de los hombres. ¿Te animas a seguir adelante, a seguir viendo esta palabra? Y te ruego, por favor, que no se quede allí, sino que tú la pongas en tu vida, la practiques. Es lo que debemos hacer delante del Señor. Si estas acciones nosotros las convertimos en nuestro estilo de vida, es una gran bendición para nosotros y para todos los que nos rodean. ¿Cuáles son estos verbos? ¿Cuáles son estas acciones? Reconocer, obedecer, confesar, apartarse y restituir. Estaremos conversando sobre estas acciones para que veamos lo importante que son delante de nuestro Dios y en nuestra propia vida, delante de Dios y delante de los hombres. En el Salmo 9:8 encontramos lo siguiente: Él, el Señor, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Y también en Romanos 5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos quiere decir Romanos 5:8? Dios hace siempre lo que es correcto y da a cada uno lo que se merece. Su justicia viene siempre llena de amor y misericordia.
Él premia lo bueno y castiga lo malo. Para el Señor, el pecado no puede quedar sin castigo. Y eso es lo justo. Observamos que Dios muestra su amor, pero también muestra su ira. Procuremos pues siempre estar en el lado del amor y no en el lado de la ira. ¿Qué tú quieres recibir el día que te presentes delante de Dios? Tú sabes que los seres humanos o vamos a estar en el tribunal de Cristo o vamos a estar en el juicio del gran trono blanco. En uno de esos dos lugares vamos a estar. Si somos seres humanos, en uno de esos dos lugares vamos a estar un día. ¿En cuál de los dos vas a estar? Yo te animo a prepararte para que estés delante del Señor en el tribunal de Cristo. Aleluya. Allá vamos a estar todos los que le amamos, todos los que le seguimos, todos los que hacemos su voluntad, todos los que tratamos de seguir la vida de acuerdo a los propósitos del Señor. El Evangelio revela la justicia de Dios, nos muestra las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Quien cree en el Señor Jesucristo es justificado por fe y para fe. Eso quiere decir que no es algo merecido, sino algo recibido por la fe en el único que puede hacernos completamente limpios, que es Jesucristo. Aunque pecamos, porque somos pecadores, cuando nos arrepentimos ante Dios, somos justificados. Dios ve a Jesucristo en nosotros. Y mientras más nos acerquemos al Señor, será mayor nuestra comunión con Él. Aleluya, gloria a ti, mi Padre, bendito sea tu nombre, mi Señor amado. Precioso. Arrepentirse. Arrepentirse es un proceso que incluye reconocer el error, apartarse del pecado, confesar, restituir y vivir una vida en obediencia. Vamos a repetir esto, ¿sí? Por favor. Arrepentirse es un proceso que incluye reconocer el error, reconocer el pecado, apartarse del pecado, confesarlo, o sea, decirlo, qué fue lo que hizo, restituir y vivir en obediencia. Entonces son 5 acciones que al practicarlas nos ayudan a llevar una vida conforme al corazón del Señor. ¿Cuáles son esas acciones? Reconocer el error. Nosotros hacemos cosas malas y muchas veces tratamos de disimular que no hicimos nada, le echamos tierrita o hacemos alguna otra cosita por allí y esperamos que el tiempo pase y después nos aparecemos muy tranquilos y está allí, sin reconocer el error. Hay que ser valientes, ¿sabes? Hay que ser valientes para nosotros reconocer lo que hacemos mal. Y muchísimo más cuando se trata de que dañamos a otra persona. Lo segundo, pedir perdón. Ay, cómo nos cuesta.
¿Cómo nos cuesta pedir perdón y también perdonar? Nosotros tenemos que pedir perdón y perdonar. Tenemos que saber hacerlo y debemos saber que eso es importante en nuestras vidas, tanto para nosotros mismos como para los demás. Apartarse del pecado. Este es el otro punto. Apartarse. Ya pediste perdón, ya sobre lo que hiciste ahora, apártate. No hagas más lo que has estado haciendo. Confiesa los hechos, confesar lo que hiciste, qué fue lo que pasó. Y luego restituir lo que sea necesario. ¿Saben que en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, hay una historia muy interesante? Se trata de un hombre llamado Zaqueo, quien era un recaudador de impuestos, muy rico. Y en una oportunidad él quiso ver al Señor y lo invitó a su casa. Esta acción que él hizo movió algo muy grande. Y este hombre, Zaqueo, tuvo un cambio radical en su vida. Prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres, él era muy rico, y devolver 4 veces más lo que había quitado a alguien, a quien había defraudado. Y esa acción fue reconocida por el Señor como un acto de salvación. Dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué hubo allí? ¿Qué pasó allí? Allí hubo obediencia. Allí hubo reconocimiento, decisión de apartarse del mal, confesión y restitución. Muy importante que tomemos en cuenta esto. Por ejemplo, este ejemplo que tengo aquí es muy común, por eso lo escogí. Hablamos mal de alguien. De repente ni siquiera conocemos a una persona y nos atrevemos a hablar mal de esa persona. Resulta que eso que dije o que alguien dijo no es cierto. Entonces, ¿qué es esto? Un chisme. Y eso no agrada al Señor. Ahora, ¿qué voy a hacer en este caso? Si me sucede a mí, ¿qué voy a hacer en este caso? Primero, reconocer que hice mal. Luego, confesar lo que hice, apartarme y restituir. Restituir es lo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque a esa persona de quien tú hablaste mal tienes que ir a ella y decirle que tú dijiste tal cosa y que quieres que ella te perdone. ¿Ves? Eso es demasiado importante para nosotros. Y estas acciones que son tan importantes y determinantes al momento de tomar la decisión de seguir al Señor, no debemos desestimarlas, no debemos pasarlas por alto, sino que debemos tomarlas en cuenta. En el Salmo 9:8 encontramos lo siguiente: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces, ¿qué es la justicia? Según el diccionario de la lengua española, la justicia es dar a cada persona lo que merece o lo que le corresponde. Dar a cada quien lo que merece o lo que le corresponde. La justicia es un atributo de Dios. En la Biblia, en la palabra del Señor, una persona justa es aquella que actúa de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice en Mateo 5:20 lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Que ninguna persona que practique la injusticia
entrará en el reino de los cielos. Vamos a ir prestando atención y vamos a observar para ver qué estoy haciendo por allí que se parezca ahí a una injusticia y que yo deba dejar de hacer. Observaremos a la luz de la Biblia, la palabra del Señor, quienes no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Dice la Biblia que los que cometen actos de injusticia no heredarán el reino de Dios. Y en primera a los Corintios capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente: los injustos no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! ¿Y quiénes son los injustos? ¿Quiénes son los injustos? Pues los injustos son los que cometen actos de injusticia. ¿Y qué son actos de injusticia? ¿Qué son actos de injusticia? Dice en primera a los Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 lo siguiente: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, presten atención, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estos son actos de injusticia. Y dice en primera a los Corintios 6, 9 que los injustos no heredarán el reino de Dios. Aquí la situación se pone fuerte y se pone difícil. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad actual no ve ningún problema en la práctica de estos actos. Para ellos eso es normal. Pero la Biblia, la palabra del Señor, condena esa actuación. Aunque la sociedad los mire como normales, nosotros, los hijos de Dios, no debemos practicarlos. No debemos, porque no son actos normales. Y sabes una cosa, esos actos son practicados comúnmente, a diario, como si nada, y la Biblia condena ese comportamiento. Ahora, cuando el ser humano es justificado por la obra redentora de Jesucristo en el Calvario, este pasa de ser una persona injusta a ser una persona redimida, santificada, sellada por el Espíritu Santo de Dios, siendo transformada y convertida en otra persona. Por eso es necesario que nos autoevaluemos según la Biblia, para ver si encontramos en nuestra vida algún acto de injusticia. Mi corazón, oh, examina hoy mis pensamientos. Prueba, oh Señor, ver si en mí perversidad está.
la Biblia en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, nuevamente, la pregunta. El día que te presentes delante del Señor, ¿qué vas a recibir? ¿Su justicia o su ira? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre Celestial, gracias Señor por este momento y por esta palabra. Señor, permite que esta palabra no vuelva vacía. Te presento, Señor, esta palabra para que tú la hagas correr, Señor, y que llegue a las personas que la necesitan. Gracias, Señor, por permitirme hacer este trabajo el día de hoy. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice. Gracias, Señor. Gracias. Voy a pedirte algo muy importante, y es que necesito de tu ayuda. Toma en este momento tu teléfono y comparte esta palabra. Aparte de que le des dedito arriba. Compártela con muchas personas para que llegue lejos. Es una palabra muy importante y es necesario que otras personas también la vean. Que Dios te bendiga.